Efectivamente, vamos a ver la información entonces de lo que esta mañana nos presenta prensa y habla a las claras de la opinión generalizada de la mayoría de los analistas políticos en relación a este tema. La portada que dice Sinibaldi abandona el Partido Patriota y la noticia número 3, la que estamos observando en pantalla, oficialismo recibe un duro golpe. Expertos creen que salida de Sinibaldi es un tiro de gracia para el partido político. Hay algunas de las repercusiones y de las reacciones de lo que se está diciendo y las opiniones de algunos de los analistas. Carmen Ortiz, politóloga, decía: quienes se benefician son Valdizón y Torres. Hay expectativa de lo que puede pasar en los meses siguientes. Además, decía José Sanabria, analista, además de la salida de Sinibaldi del Patriota, se puede ver afectado por la desarticulación de una banda donde hay involucrados funcionarios. Y Edgar Gutiérrez dice: con lo que ocurrió hace unos días en la SAT, el Partido Patriota es un partido ya derrotado. Bueno, la opinión de algunos analistas. Hoy nos acompaña otro experto también en nuestro estudio para abordar todo este caso. Exactamente, Renzo Rosal, analista político, está con nosotros esta mañana. Renzo, muy buenos días. Buenos días, Renzo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto. Bueno, sorprendidos, noticias tras noticias, parece que una supera a la otra, ¿no? Absolutamente, creo que se ha ido desgranando cada vez más fuertemente la mazorca, digamos, en términos del gobierno y del partido oficial en específico. Creo que la renuncia del señor Sinibaldi se viene haciendo un tiro de gracia. ¿Es el fin del Partido Patriota? Muy probablemente, creo yo que el hecho que a menos de 2 semanas de la convocatoria de las elecciones, el candidato del partido oficial abandone el barco, digamos, y además con los señalamientos que él plantea, que planteó el día de ayer, termina, digamos, de arruinarle la fiesta al Partido Patriota y evidentemente no solamente le afecta en términos de la estabilidad política que ya prevalece en el país, sino además deja al partido oficial por primera vez en unas condiciones, digamos, de inclusive poner en riesgo su participación electoral, porque ahora tendrá que abocarse a tener a alguien de la banca, pero que será una banca improvisada, digamos, quien pueda asumir la candidatura presidencial, además, digamos, en una franca caída de la credibilidad del gobierno. Se habla de la salida de algunos otros personajes del gabinete, por ahí se especula, pero imaginamos que las personas allegadas a Sinibaldi, porque habían algunos ministros y algunas personas del gabinete que eran cercanas a Alejandro Sinibaldi, que indudablemente podrían dejar el gobierno. Se hablaba también de la salida de López Bonilla. ¿Podrá haber algún, bueno, por llamarlo de alguna manera, desarticulación total del gabinete o no? Muy probablemente, porque creo que ahora el hecho del anuncio del señor Sinibaldi después, unos días después del tema de la crisis de la SAT, puede aprovecharse, digamos, para que esa nave pudiera vincular a muchas personas que están ahora dentro de la administración pública, que pudieran estar absolutamente, digamos, molestos, descontentos, pero además pensando en no hundirse con ese barco. Es decir, Sinibaldi no solamente va a jalar su propio capital político, que de repente no es tan fuerte, sino además va a aprovecharse esta coyuntura para que otros funcionarios del gobierno puedan terminar de pulverizar lo poquito que le queda al Partido Patriota. Ahora, Renzo, bueno, Sinibaldi se perfilaba dentro de varias encuestas que han salido de como el segundo, ¿verdad?, en línea hacia la presidencia o en popularidad. Con su salida, ¿podrá él jalar a esa misma cantidad de gente o esos votos? ¿Esto cómo afecta también a Alejandro Sinibaldi y cómo viene y repercute en la UNE y el partido líder que también se perfilan ahí en esta lista encabezando? Bueno, dos elementos. El primero es que es poco probable, digamos, que se pueda importar el voto que pudiera haber tenido como candidato oficial. Sin embargo, la coyuntura puede que le beneficie, en el sentido que viene ahora siendo él el último marinero, digamos, que abandone el barco, insisto, ya en condiciones muy, digamos, de mucho desgaste. Entonces podría capitalizar, digamos, un voto que está ahí un poco dando vueltas. Y evidentemente el segundo término es que el partido líder y la UNE son, por el momento, en esta coyuntura, los principales gananciosos, digamos, de la crisis profunda que está teniendo el partido oficial. En cualquier caso, creo que la candidatura del señor Sinibaldi está todavía pendiente de que se resuelva, porque él anunció que durante la semana iba a terminar de darle forma. Evidentemente él está queriendo armar una alianza con otros personajes y seguramente no le han dicho el sí, precisamente porque hay muchas dudas si finalmente Sinibaldi tiene un capital político no solamente exportable, sino además que pudiera tener cierta consistencia. Es decir, a poco más de 4 meses de las elecciones de septiembre, habrá que ver si él logra conciliar y logra, digamos, posicionarse, porque a lo contrario pasaría a ser un candidato presidencial que pudiera estar no en la parte superior, sino en la parte media o media baja. Bueno, acá podemos esperar algunas otras reacciones. Él habla de chantaje, de soborno por parte de la vicepresidenta hacia su candidatura.
Pero entendemos que en una cúpula y en un partido que por más de 10 años tuvo esta trilogía, ¿verdad? Estos tres personajes que fueron los fundadores de este partido, deben haber muchas cosas que ellos deben saber de cada ellos. uno, Entonces claro. ahorita nos imaginamos qué va a pasar en esta relación Baldetti y Sinibaldi, cuando me imagino que habrían muchas cosas de Estado, de gobierno, información que deben manejar ambos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, no? Si Baldetti no va aprovechando que ya se fue Sinibaldi a revelar cosas de él, si Sinibaldi no revelará cosas al interior del gobierno, o sea, podemos esperar escenarios bien una batalla interesantes, política ¿verdad? intensa. Por supuesto, porque recordemos, no podemos tapar con el sol con un dedo, que Sinibaldi fue de los ministros consentidos. Él y su cartera fueron. Entonces también este nivel, digamos, de manejo de información privilegiada, Sinibaldi no puede decir que no la tuvo. Lo segundo es que en el momento actual, digamos que Baldetti es una especie de animal político herido y por lo tanto es sujeto, digamos, de que pueda hacer muchísimas acciones en el gobierno e inclusive de buscar la defenestración de todos aquellos. Por supuesto, la sobrevivencia política es su objetivo fundamental. Además, todavía tiene el apoyo del presidente de la República, Otto Pérez. Entonces creo que como animal herido va a buscar, digamos, cobrárselas con los que tenga más cerca. Tanto, especialmente ahora que Sinibaldi se pone, digamos, como su principal oposición dentro de lo que fue el gobierno. Entonces creo que puede verse seriamente afectada la credibilidad de Sinibaldi, especialmente en su gestión en el Ministerio de Comunicaciones. Recordemos que el actual ministro de Comunicaciones es sustituto de Sinibaldi, se le ha mencionado también cercano a la señora Baldetti, y ahí podríamos encontrar, digamos, otra serie de hallazgos, de cuestiones que estarán por develarse seguramente. Valdizón y Líder han estado muy callados, Renzo, desde que se destapó todo esto. Ya vimos comunicados de la UNE por parte de Sandra Torres y me cabe duda, ¿por qué tan el silencio? ¿Es sospechoso eso o es la alianza que han tenido quizá con el PP dentro del Congreso? ¿Por qué el Creo silencio? que evidentemente es sospechoso en el sentido del nivel de contubernio, de cercanía que el líder ha tenido con el Partido Patriota y que por lo tanto muchas cosas del Partido Patriota que ahora comienzan a salir a luz seguramente también traen como, digamos, en la cola vienen señalamientos contra dirigentes, contra miembros y contra la propia institucionalidad del partido líder. Por lo tanto, creo que esta es una distancia, digamos, traducido en precaución, que en la medida en que se pueda posicionar esta crisis lo pueda arrastrar al líder, que hoy por hoy se convierte, digamos, o ya de alguna forma se quiere ver hacia adentro como un partido que, manteniendo distancia, es para que no le llegue la ola del desgaste. Pero yo creo que tarde o temprano eso llegará. Bueno, ahí Sinibaldi decía que ha mantenido conversaciones con Portillo, que comparte la visión de Portillo. ¿No es un poco más de lo mismo negar salir de un partido político en el que indudablemente él dice que ya no se siguen los lineamientos de un inicio y poder sumarse o decir que comparte la visión de un personaje que es tan cuestionado a todos los niveles, acusado, juzgado, y que bueno, al final eso no borra lo que hizo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero pierde la moral y los valores, ¿verdad? Sí, exactamente, salgo de un lado pero me voy para el otro. Claro, y al final de cuentas también un personaje Portillo que no es un personaje histórico, digamos, en el olvido, sino además muy presente, que además también en su gestión restringió mucho el espacio de maniobra de la SAT, que ahora es un tema que vuelve a estar en la palestra. Así que me parecería que si se gesta una alianza de esa naturaleza, creo que Sinibaldi terminaría entrando en un ocaso político muy temprano, porque además tendría él algunos años por delante, siendo una persona muy joven, pero creo que él estaría decidiendo, digamos, peligrosamente en aras de un arribismo político muy circunstancial. Renzo, el silencio del presidente de la República. Bueno, fue este fin de semana. Que ayer no haya acompañado a la vicepresidenta en la conferencia de prensa. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Porque es un tema de país, es un tema que creo yo que es uno de los más importantes de toda la gestión, que no haya estado al lado de ella en este momento o respaldando su gestión o dando también algunas respuestas. Indudablemente ella es la segunda a bordo, ¿no?, de este barco del Poder Ejecutivo. Creo que aunque tardíamente el presidente de la República se da cuenta o se está comenzando a dar cuenta que tanta cercanía, tanto de alguna forma cubrirle, digamos, la retaguardia a la vicepresidenta le está costando, le está generando muchísimo desgaste. Y por lo tanto creo que él no se presenta ayer públicamente para intentar marcar una suerte de distancia, por lo menos artificial, y que permitiera salvar. Finalmente lo que busca el presidente es salvar, digamos, su espacio, su poquito espacio que le queda, y por lo menos llegar en condiciones no tan defenestradas como aparentan para los últimos meses del gobierno. Con la conferencia de prensa que dio hace unos días, igual, o sea, deja muy claro también su respaldo a Baldetti, o ese, podría decirle, encubrimiento, o esa, ¿cómo la defiende? Porque no quedó nada bien el presidente después de su conferencia de prensa. Para nada, él sistemáticamente ha defendido lo indefendible.
sistemáticamente, inclusive en lugar de ayudar, digamos, te ha terminado de dejar muchísimas dudas. Y por lo tanto creo que lo de ayer creo que ayer fue un error político, inclusive el hacer la conferencia de prensa como tal, porque obviamente lo que ya vimos, en lugar de generó dudas, generó muchísimo más incertidumbre, y como ha sucedido normalmente, digamos, en esta gestión, lamentablemente la vicepresidenta cada vez que habla termina generando, digamos, mucho más anticuerpos. Que estas respuestas estuvieran escritas de esta manera, que no negamos que un asesor político pueda decir, bueno, de pronto que hay parte del lineamiento de lo que usted puede manejar, pero que estuvieran escritas de esta forma y que literalmente ella ofreciera estas respuestas como que lo estaba haciendo de manera espontánea, ¿nos puede dejar alguna lectura o no? Creo que es interesante lo que ustedes han develado, digamos, estas notas, porque muestra el cinismo, el abuso de poder, digamos, el querer todavía querer engañar a la ciudadanía con algo que es evidentemente muy obvio y que no necesita ninguna interpretación. Está claro que el señor Juan Carlos Monzón, en su puesto especialmente, no pudo accionar por la libre, no era un personaje autónomo como tal, además seguramente él no tiene las luces, la capacidad para poder ser la cabeza de una mafia de esta naturaleza, y por lo tanto tuvo que recibir directrices, sí y solo sí, de sus cabezas, que son el presidente y la vicepresidenta de la República. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, como siempre. Ha sido muy amable. En instantes vamos a seguir porque hay que analizarlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político. Vamos a tener otro analista en el próximo bloque también y seguiremos tratando de entender esta situación. Exactamente, venimos con eso más adelante, pero ahora seguimos también con más información aquí en Viva la Mañana. Noticias del Mundo.